Bien, la prueba poligráfica consiste, tiene varias fases. Primero es muy importante recibir a la persona de manera cordial. La persona llega, se le explica a la persona o se le pregunta más bien si sabe y tiene conocimiento del motivo por el cual está acá en la prueba poligráfica. Hola Cintia, buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, ya mire si puede estar, por favor. Todo así. ¿Qué tal Cintia, cómo estás? Bien. ¿Llegaste fácil? Sí, todo bien. Cuando la persona llega es muy importante mencionarle que por parte del procedimiento la evaluación va a ser filmada y siempre es filmada 100% de la prueba, ¿no? Es fundamental eso. Si la persona no supiera el motivo, se le explica por qué está acá. De ahí se pasa a explicarle un poco lo que es el polígrafo y cómo funciona el instrumento y sus componentes, ¿no? Bien, Cintia, te cuento, el polígrafo es este instrumento que ves acá. Este instrumento es un instrumento médico y es un instrumento científico, es decir, que es un instrumento médico científico, el cual está certificado por la comunidad científica. ¿Qué hace el polígrafo? Registra los cambios fisiológicos que podría existir en tu cuerpo al momento de mentir. Por eso comúnmente lo llaman como el famoso detector de mentiras. Pero en realidad lo que hace el polígrafo es registrar los cambios fisiológicos, ¿no? Cambios fisiológicos que se emiten porque el sistema nervioso autónomo genera una reacción cuando los seres humanos decimos una mentira. Pero Cintia, todos en algún momento mentimos. Es parte del ser humano mentir. Por eso no te preocupes que siempre que yo te vaya a hacer una pregunta la vamos a poder discutir, vamos a conversar para que te quede todo completamente claro. ¿Perfecto? Está bien. El instrumento, como te digo, registra los cambios fisiológicos que hay. ¿Cómo hace el polígrafo para registrar los cambios fisiológicos en tu cuerpo? Porque tiene estos componentes que podemos observar acá. Cada uno de estos componentes va a ir en una parte específica de tu cuerpo y va a registrar esos cambios fisiológicos. Y te voy a explicar cada uno al detalle. ¿Perfecto? Mira, este componente que vemos acá, Cintia, es un componente que es el electroderma. ¿El electroderma qué hace, Cintia? Registra los cambios que hay en el grado de la transpiración del cuerpo, ¿sí? Las personas cuando vienen acá, Cintia, vienen un poco tensas pensando que el hecho de transpirar más o transpirar menos les podría generar una reacción negativa en el polígrafo. Pero no te preocupes que eso no es así. El polígrafo lo que hace es, como te digo, ver los cambios en tu cuerpo. Entonces, el componente que es el GSR, como técnicamente lo llamamos, registra los cambios en la transpiración, en la sudoración que puedes tener en tu mano al momento de decir una mentira, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el electroderma. ¿Perfecto? Tenemos estas bandas de acá. Como las puedes observar, Cintia, son dos bandas que son largas, que son más grandes, y son las bandas del neumo. El neumo significa que son bandas de la respiración. ¿Por qué vemos dos bandas, Cintia? Porque estas bandas van a ir en tu cuerpo, una de ellas va a ir en tu parte torácica y la otra banda va a ir en tu parte abdominal. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos respiración torácica y tenemos respiración abdominal, ¿no? Entonces, lo que hacen estas bandas es registrar el cambio que podría existir en tu ciclo de respiración, ¿sí? Este componente que ves acá, Cintia, este componente es la banda del cardio. Es muy conocida porque es una banda similar a la que nos pone el doctor cuando nos está tomando la presión. ¿Alguna vez te han tomado la presión? Ok. Entonces, ¿qué hace la banda del cardio? En el brazo. Exactamente. Va a ir en tu brazo porque va a registrar el ritmo y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, yo lo voy a poner en tu brazo y lo que voy a hacer después de que ponga en tu brazo es inflar un poco con esta carga que vemos acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es registrar ese cambio que hay. Voy a observar cómo es tu ritmo y frecuencia cardíaca y luego, si hubiese un cambio, lo voy a registrar y lo voy a poder. ¿Perfecto? Sí. ¿Hasta el momento queda claro? Sí. Ok. Y tenemos este último componente que ves acá, Cintia. Este componente es un sensor que es el sensor de movimiento. Este componente yo lo voy a poner en la silla, tú te vas a sentar encima, porque el componente lo que hace es registrar los cambios que hay al momento de mentir, pero resulta que nuestro cuerpo tiene una reacción y cuando mentimos también tenemos ciertos movimientos, ¿no? Y el cojín lo que hace es eso. Pero este sensor de movimiento también sirve para algo.
Y nosotros en poligrafía lo llamamos para detectar las contramedidas. Y te voy a explicar qué son contramedidas. Las contramedidas en poligrafía son las acciones que la persona hace para supuestamente manipular la prueba poligráfica. Hay personas que cuando vienen a la prueba poligráfica piensan que pueden manipularla y el sensor lo que hace es permitirme observar si es que la persona está haciendo alguna contramedida y yo lo puedo ver. Y yo lo puedo poder observar acá en mi pantalla. Para pasar posteriormente a lo que es la parte de la entrevista. ¿En qué consiste la entrevista? Consiste en hablar sobre su composición familiar, vamos a conversar un poco también sobre su parte académica, su experiencia laboral, se hacen otro tipo de preguntas como temas de droga, robo, ¿no? Que es fundamental y porque así lo requiere el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? Cintia Denise Aguirre. Cintia, ¿con quién vives actualmente? Con mis padres. Con tus padres, sí. Ok, ellos son los que componen tu familia, ¿no? Claro. Bien. ¿Cuántos años tienes, Cintia? 29. 29 años. ¿Has tenido antes evaluaciones poligráficas? No. Nunca has tenido evaluaciones poligráficas. Cuando iniciemos el procedimiento, yo te voy a hacer una pregunta, tú me vas a dar la respuesta con un sí o con un no. Hago la siguiente pregunta, me respondes así hasta que terminemos todo el procedimiento. De ahí a la persona se repasan las preguntas que se van a hacer en la evaluación poligráfica. Estamos en la ciudad de Lima. Sí. ¿Tu nombre es Cintia? Sí. Ok, perfecto, sí. Ya se ponen los componentes recordándole a la persona, que es muy importante, para qué sirve cada componente y cómo va a funcionar. Perfecto. Pero cuando la persona ya va a pasar a la evaluación poligráfica, ya va a poner los componentes, debe firmar esta autorización, que es fundamental. ¿Por qué es esta autorización? Porque esta autorización indica que la persona voluntariamente está viniendo a la prueba poligráfica y que quiere pasar la evaluación. Y es un documento que se maneja, bueno, de manera interna y ya queda con nosotros. Después de que la persona firma esta autorización, ya se procede a hacer la evaluación poligráfica con los componentes puestos en su cuerpo. ¿En los últimos 2 años has consumido algún tipo de droga ilegal? No. ¿Te ha robado alguna vez objetos de valor de alguien? No. ¿Tienes vínculos con grupos o personas al margen de la ley? Y ya se procede a correr las gráficas como técnicamente lo llamamos nosotros, ¿no? Y ya es donde vemos acá la reacción que podría tener la persona si es que llegara a no.